Hola a todas y todos. Estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, columnista y analista político. Hola Héctor, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. De Bueno, feliz regreso de de estar vacaciones. en nuestra segunda temporada, la Exacto. segunda temporada Estamos de nuestra serie comenzando. de la siguiente movida y ahora pues nos toca hablar de Abelardo todo el tiempo y ya no de Petro. No sé cuál de los dos le genere a uno más tensión, pero bueno, cambiamos de personaje, que eso también es interesante y además es pues retador desde el punto de vista intelectual porque va a ser un gobierno muy distinto y una situación muy distinta, no necesariamente buena o mejor o peor, pero distinta, sí. Claro, Entonces, Héctor. Y yo creo que ahí hay un reto de, así como tratamos de entender a Petro, ahora tratar de claro, entender a Abelardo, la derecha, que me parece que en cierta forma, a pesar de que hemos tenido más gobiernos de derecha que de izquierda, no siempre uno puede entenderlo y menos esta nueva derecha, esta derecha tiene sus ¿no? particularidades y Abelardo es un personaje especial, particular, porque además, pues Petro lo conocíamos, Petro llevaba 30 años dándonos lora. Abelardo, pues realmente, pues sí, lo hemos visto, le hemos oído unas cosas, etcétera, pero es nuevo también en el escenario. Entonces, yo creo que va a ser interesante, sí. Sí, nosotros aquí en La Silla Vacía nos estamos documentando de cómo cubrir un gobierno de derecha. Eso. Tenemos a colegas nuestros la próxima semana de Brasil, que cubrieron a Bolsonaro, de El Salvador, que cubrieron a Bukele, y de Estados Unidos y Argentina, Ah, como ah, para, pero súper sí, interesante. como para entender cuáles son los retos, cuáles son los temas, Claro. dónde están como los puntos claves, para uno poder llegar como con un marco conceptual, aunque obviamente Abelardo será diferente a todos, pero trae cosas de cada Claro. uno. No, no, claro. Y él está tratando además de copiarlos, de imitarlos, de coger cosas de cada uno. Súper interesante. Sí, o Gran, sea que si gran trabajo. quieres estar en las charlas, te invito. Estaré. Buenísimo. Bueno, Héctor, entonces hoy para comenzar esta nueva fase, te propongo que hablemos de las señales que ha dado el presidente electo. ¿Qué nos dice lo que ha pasado estas semanas de empalme o de no empalme, sobre las señales del nuevo gobierno? Muy bien, sí. ¿Qué nos espera según lo que se está viendo? Exacto, Todavía falta mucho por ver, pero ya se han visto unas cosas que yo sí creo que van marcando la personalidad, digamos, del gobierno. claro. Y yo creo que lo primero, Héctor, no sé si tú estás de acuerdo, es el gabinete. Que creo que el gabinete arroja unas luces interesantes de quiénes son. Acá tenemos la foto de los Cuando ahorita que ministros. estamos grabando todavía faltan Faltan tres, cuatro, falta cuatro o la de cinco. salud, que va a ser clave. Todas tienen que ser mujeres Todas para tienen que ser cumplir el orden mujeres, de la que cuota también de es género. curioso que se haya demorado más nombrando a las mujeres, de pronto no conoce No, pero es que tantas. no conoce mujeres. Eso sí, esa es la Claro, respuesta de una historia de la silla que mostraba que todo su círculo era masculino. exacto, Y la verdad es que las mujeres que ha nombrado claramente no son cercanas a él, alguien se las ha claro, tenido que recomendar. claro. En cambio, los hombres, todos son pues su llavería, como para utilizar términos Sí, sí, barranquilleros sí, sí, que sí. tenemos que irnos acostumbrando también. Entonces, falta salud, falta ciencia, falta cultura y falta deportes. Esas cuatro, sí. Eh, Salud es la más Salud gruesa, es la pues. más importante y realmente hay como mucha expectativa sobre quién va a nombrar. Me parece que nombró en energía a una mujer súper técnica, ¿no? La más técnica del gabinete Sí. es la de energía, Pues 40 años porque es la lleva. que tiene que enfrentar un posible apagón. Entonces, pues qué dicha que llegó Y alguien que sepa sabe de perfectamente, energía. y estaba sentada en la silla, además de donde se evalúa qué tanta energía disponible hay. Exacto. Entonces la señora, o sea, Sí, sí, esa era, sí, ese perfecto me parece nombramiento. que es un nombramiento muy importante y creo, Héctor, que una de las primeras señales que da este gabinete es que hay como un gobierno con dos cabezas, no sé si tú estás de acuerdo. Ah, sí. O sea, que está como Abelardo, que va a manejar los temas más políticos, de seguridad, la relación con las regiones, creo que ha sido como muy explícito en visitar todas las regiones, en reunirse con los alcaldes, en esa idea de que él va a gobernar hacia adentro y no hacia afuera. Y José Manuel Restrepo, que está en gira por Estados Unidos, que
seguramente va a manejar más como la gestión del día a día del gobierno. No sé si Sí, estás de yo creo acuerdo que con esa lectura. eso lo habíamos anticipado en alguna conversación anterior, que eso que está pasando era previsible. A Abelardo claramente hay unos temas que le interesan y otros que no. Él lo ha dicho, además, no es solamente una inferencia, sino que él lo dice. El tema de seguridad es claramente el único tema que le interesa. No sé si porque es muy sensibilizado por el asunto o porque sabe que es el que produce réditos políticos, ¿no? Porque ese es el de la mano dura, el que genera más visibilidad, el que yo creo que produce resultados relativamente de corto plazo, porque coger preso o dar de baja a un par Claro. de cabecillas ya lo pone a él en una circunstancia distinta, seguramente sacar el ejército a algunas calles de algunas ciudades, todo eso es muy visible y entonces el resultado se produce muy rápido. Yo creo que eso está pensado desde la perspectiva de la estrategia política más que de la preocupación por el tema de la seguridad. Pero claro, también el contraste grande con la política de Petro que fue tan mala en ese sentido, ¿no? Porque Petro no tuvo política de seguridad La y super y toda la paz total. y la paz total pues fue una tragedia. Entonces yo creo que él se va a dedicar a eso por estrategia política, ya lo está haciendo, él lo está uniendo con un montón de símbolos y que trabaje José Manuel y los ministros en esas otras cosas aburridas del sistema de salud y la crisis energética y eso no le interesa. Héctor, ahorita podemos volver a José Manuel y a seguridad y a Washington porque él estuvo de gira esta semana, pero me gustaría oír tu opinión sobre el tema de la gobernabilidad porque llevamos toda una semana muy intensa hablando sobre la elección del presidente del Senado, que es una, pues una figura muy clave y que muestra un poco el pulso político. Nosotros hicimos el gráfico aquí de cómo está la oposición o la coalición, digamos, que se está Pero formando el claro que es que gobierno. dijimos que íbamos a hablar del gabinete y no hablamos del Ah, gabinete, sí, nos lo tienes razón, saltamos, tienes nos lo razón, saltamos. tienes razón, Entonces, sí. hablemos del Volvemos al gabinete, gabinete no volvamos al gabinete, y hagamos, después empatemos con lo otro. Sí, porque solamente mencionamos sí, sí, tienes toda la a razón, la perdón. ministra de Minas, pero claramente, pues digamos, el gabinete pues refleja unas cosas, más allá también de lo Claro. de la composición de género, que fue el otro comentario que hicimos, pero pues yo sí creo que hay unas cosas, a mí en general me parece que el gabinete en promedio es un gabinete bueno, digamos, que de personas que conocen sus temas, pues uno puede o no compartir lo que ellos creen de cada sector, pero que son personas que saben, la mayoría sí. Claramente hay dos nombramientos que son los que van a generar problemas. Creo que ellos, que son el canciller, No, perdón, y la Marmota. ministra de Educación. Eh, los dos son muy, pues, el canciller tiene unas posiciones radicalísimas, durísimas. Bueno, la silla hizo un trabajo extraordinario de todo las cosas que él decía, pues, en el O sea, pasado. él niega el cambio climático, está muy metido en esas teorías de la conspiración trompistas, tiene toda Y esta es, obsesión anti-Soros, y es incluso un frente a la migración, frente a China, dice que es como un mugre en el Sí, no, planeta. es realmente es Sí, más extremo que Trump. claro. Y bueno, debe ser pensionado de las Naciones Unidas, yo creo, a pesar de lo cual cree que eso hay que acabarlo, que eso es una burocracia espantosa que no sirve para nada. A mí me parece que él es más un problema. Ujú. Es de esos personajes que en algún momento cometen un error tan grande A mí me que da la impresión que es terminan como el sacrificando. Leiva de la derecha, es casi como Sí, equivalente a Álvaro sí, Leiva que tiene esa, sí, yo no sé, que sí, que realmente. va a hablar bastante, Claro, él va a va, terminar en sí. alguna declaración, los cancilleres tienen que dar declaraciones aquí, allá, tal, en escenarios oficiales, y va a terminar diciendo una cosa de tal manera radical que se va a volver insostenible, porque bueno, a Abelardo no le molesta que diga unas cosas que a uno le parecen radicales, pero yo creo que va a ser de tal naturaleza, bueno, no creía ni en las vacunas y el COVID era también un invento y en fin, entonces creo que ese va a ser un problema. Y Vivian Morales, que es una mujer pues bien formada, una mujer inteligente, una mujer con experiencia, etcétera, 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 pero que tiene pues unas posiciones especialmente religiosas, que es la razón por la cual la nombraron en el Ministerio de Educación, porque aunque ella diga que pues eso no es el tema, pues la única justificación para que la nombren a ella es ese, sino cuál.
Pues me parece que ella fue una funcionaria competente en la fiscalía. Eh, Claro, yo de pero la pronto hubieran nombrado ministra realmente, de Justicia. qué tanto realmente pesa el tema religioso? O sea, ¿cuál es su margen, digamos, de incidencia en lo Ah, religioso en la educación? esa es una gran pregunta. Es casi nulo. Yo creo que esta es una cosa Sí, mucho más porque a simbólica. veces como que me preocupa y esta es una de las reflexiones que estábamos teniendo en la silla, es, bueno, que alguien sea cristiano o no, pues Claro, no, no no debería necesariamente afectar nada. debería afectar nada porque estamos en un estado laico y Claro, claro, entonces, claro. pues si mete un tema religioso en el pensum o algo así, pues eso alguien pondrá una tutela y la corte lo tumba. Claro, claro, claro. Es que yo creo que esa es una buena reflexión, digamos, como ética, como de uno cómo se comporta, porque sí, evidentemente no puede uno hacer una cosa discriminatoria con una persona porque tiene unas convicciones Exacto. religiosas y porque le gusta, pues, también contarlas, en fin, tiene derecho, me parece. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido, yo eso no lo sabía, que José Manuel Restrepo, el vicepresidente, es un hombre muy, muy religioso. Muy, Incluso algunos dicen que es del Opus Dei, cosa que yo no sé si será porque cierta es o más no, como de Maús. pero es un hombre muy religioso. Pero mira, eso fue totalmente transparente y él fue ministro de 2 veces ministro, y yo, pues, que vivo informado permanentemente, ni siquiera sabía que él Claro. tenía esa perspectiva. Entonces, no necesariamente eso tiene que afectar el servicio público, pero en el caso de la educación, yo creo que a Vivian la nombraron, pues, para ese. ¿Para qué? Que es lo que ella llama valores, los valores. Y bueno, ellos mismos han dicho que tienen que volver a traer a Dios a las clases y en fin. Pero eh, podría, no, eso no sería claro, inconstitucional comenzar a impartir religión católica o claro, cristiana, porque para estamos en un empezar, estado laico y con diversidad Para religiosa. empezar, el Ministerio de Educación no es el que dice qué es lo que se le enseña a los niños, eso Claro, para empezar. Hay un proyecto educativo que incluso lo hace cada colegio. Ahora, claro, hay unos lineamientos técnicos que hace el Ministerio de Educación, pero esos lineamientos ni siquiera son obligatorios, son como una guía de apoyo para que los maestros y las secretarías de educación locales, etcétera, pues tengan un apoyo técnico. Pero en realidad eso va a ser una pelea que a mi modo de ver es de esas peleas que pues, los políticos asumen no sé bien para qué, porque no van a lograr nada en términos ni siquiera ideológicos, si es lo que ellos quieren, digamos, de usar el sistema educativo para promover, como ellos dicen, unos valores desde su perspectiva. No lo van a poder hacer. En cambio, sí van a encontrar un choque, porque cada vez que claro, intenten describir en los lineamientos cualquier cosa, lo que tú dices, alguien pone una tutela, eso claro. termina en la Corte Constitucional, la Corte termina regañándolos. Entonces, la verdad es que el Ministerio de Educación es un ministerio que tiene muy poquito margen de maniobra. En donde realmente tienen un margen de maniobra más o menos importante es en la educación superior. En la básica y primaria, eso, primero todo está descentralizado, eso es girar cheques para que le paguen a los maestros, Claro, eso es meterse en el enredo de cómo es la salud de los maestros, claro, eso es comprar unos lotes para hacer unos colegios. En realidad es más un administrador de empresas lo que claro. se necesita. Pero en la educación superior, este gobierno, el de Petro, sí demostró que hay un margen de maniobra, porque decidir, por Claro. ejemplo, Los delegados ante los consejos claro, superiores, pero y la la plata, relación con la universidad y la privada. plata que sobra, si se le da incentivos para que la gente vaya a la universidad privada o si se dedica Claro. exclusivamente a la universidad pública, Pero ahí ahí hay no es un un tema margen. religioso, es un Claro, tema es un ideológico y tema obviamente ideológico. que es ahí donde va a intervenir Abelardo porque le va a quitar esos feudos a la izquierda en los Claro. consejos superiores. Claro, ahí va a venir un pulso que yo creo que también el presidente, pues, también esas cosas innecesarias a mi modo de ver, pero pues yo creo que esa la va a dar fuerte y se va a encontrar con una organización estudiantil fuertemente Claro, movilizada, con unos claro. profesores también muy No, y ideologizados. está FECODE Y, en o sea, Vivian tiene unos retos claro. gigantes. Y va a haber mucho paro. O sea, la gente que estudia en los colegios públicos, pero y también sobre todo en la educación, en las universidades públicas, pues de los 4 años vamos a estar por lo menos la mitad en paro. Porque eso va a haber un enfrentamiento permanente por cualquier cosa. O sea, el Claro, día, el día que este gobierno diga, el gobierno de la Espriella diga, por ejemplo, que va a hacer más colegios en concesión, que es una propuesta claro. que lleva Daniel Briceño, el Mm, representante a la Cámara del Centro Democrático, y que el día que Vivian diga, sí, perfecto, vamos a
poner el No, modelo de colegios en concesión, pues arma un paro de no. PECODE que dura O meses. la evaluación de maestros asociada a la escala salarial. Claro. Entonces, eh, ahí me parece que hay dos, yo me atrevería a llamarlos lunares en el gabinete, que son Omar Mula y Vivian Morales. Omar Mula además tiene una característica curiosa, digamos, en relación con eso de los nunca y de los siempre, porque Omar Mula es hijo de un señor que fue ministro de Agricultura de Julio César Turbay Ayala. Era bueno, un, ¿y qué me dices era un, era un De cacique. los Gómez como los nunca? O Los sea, Gómez es bueno, uno de ellos es congresista cabeza de lista, el otro es ministro de Hacienda, no sé, el hijo de alguno de ellos es el secretario secretario privado. privado del Sí, sí, presidente de sí. la República. Y van a nombrar, según vi, bueno, estos son las descendientes de Laureano Gómez, es decir, Los siempre. pues, lo Sí. siempre, siempre, pues. Y van a nombrar al nieto de Mariano Espina Pérez Ah, ¿está bien? en una embajada o alguna cosa, es un señor. O sea, sí es un gabinete bastante conservador. O sea, Claro, eso sí. ese creo que es Yo, ese sí, otro rasgo que bastante es interesante porque realmente pareciera que está llegando al poder por primera vez en Colombia, bueno, por primera vez no, por segunda vez, sí, el sí, sí, qué laureanismo bueno. ideológicamente hablando. Laureanismo pues tuvo ¿Y un eso qué significa, florecimiento. Héctor? O sea, qué quiere decir que llegue el laureanismo en Eso es términos de... ultraderecha, eso es ultraderecha, pues muy O sea, para religiosa. mí ultraderecha son paramilitares. O sea, ¿qué No, significa no, no, ultraderecha? hay uno, O sea, sí, en hay una términos prácticos, ¿eso ultraderecha. cómo se No, puede? es muy retórico, hay una cosa una imbricación muy religiosa entre política y religión que la usaba Laureano. Bueno, Abelardo la está usando mucho, su última alocución, esas que está haciendo los domingos, terminó diciendo Viva Cristo Rey, ya ni Ujú, siquiera es, ¿cómo se llama? Firme por la patria, sino Viva Cristo Rey, fue la expresión que ujú, utilizó después de haber mencionado varias cosas religiosas a lo sí. largo de los 15 minutos en los que habló. Pero me llamó mucho la atención que terminara con la expresión Viva Cristo Rey. Entonces, primero es una cosa muy religiosa y pues entonces atado a esto de los valores religiosos, claro, intentando echar atrás una serie de cambios culturales que ha tenido la sociedad contemporánea, no solo la colombiana, en relación con los temas, todos estos de siempre, esos dilemas éticos de los derechos de las parejas homosexuales, Pero todo de eso también está regulado. O sea, tú todo no eso puedes está, tumbar el matrimonio nada, gay ni el derecho al aborto. nada. Todo eso Entonces lo es pierden en una la cosa forma. más a nivel de discurso, Sí, porque en la práctica, es una cosa más a nivel de discurso. Ahora, si hay una cosa políticamente compleja que habrá que ver, era la que usaba Laureano, que fue la razón por la cual pues, su gobierno terminó siendo prácticamente una dictadura civil, que era la discriminación contra la oposición, ¿no? Pues era una cosa, los liberales son la escoria. sí, Entonces era la diferencia entre el oro y la escoria. sí. Y ahí me parece que a Abelardo le gusta ese discurso y ese sí es un discurso peligroso que puede producir unos resultados. Pero Héctor, es curioso porque en su primer discurso ya electo, su énfasis era, voy a gobernar para todos, no solo para los que votaron por mí, yo los voy a convencer de entrar a la manada, ¿no? Como que me pregunto si tú ves que ese discurso eh, Yo lo que creo es que laureanista en ese sentido de los otros, ¿crees sí, que se ha visto en estas semanas no se ha ya como visto, no presidente se ha electo? Porque visto, como estoy de vacaciones, puede ser que esta no se ha semana que estoy visto, de pero está en vacaciones. el alma del presidente, yo creo. Yo sí creo que él tiene mucho esa convicción, eso de destripar a la oposición que pues la gente dice, dejen de insistir en Sí, destriparla, porque pues lo eso dijo una vez, ya lo sí. dijo en una campaña y él ya dijo que no era eso y tal. Pero yo sí creo que ahí hay una cosa, digamos, de cómo Y tiene además, que como ser el cualquier sentido de la democracia. populista, siempre va a Tienen que encontrar tener unos un enemigo, enemigos claro. claros. Entonces, no, yo sí creo que él tiene ese tema y ahí es donde va a haber las dificultades con Abelardo, me parece a mí. Claro. Volviendo al gabinete, Héctor, en todo caso hay cierta representación del laureanismo, de los Gómez. Está la ministra Noguera, que es de los Char, Sí, y Mauricio Gómez Amín, que también es cercano tiene a los relación Char. con Entonces Char. los Char No, están muy bien tuvieron representados. una representación grande, pero
no hay cuotas de partidos No, políticos, eso sí, cero. que creo que eso, pues, es interesante porque Claro, quizás es el primer es presidente que novedoso. llega sin tener unas Es cuotas novedoso, sí, políticas hay, muy, hay muy expectativa de que claras. en los 5 que faltan o los 4 que faltan haya de pronto Bueno, cuotas, la ministra de las porque TIC, la ministra de las TIC fue presentada por el Partido Conservador a Petro como por el candidata partido de de la las U, TIC por el partido de la U. por el partido de la U, como candidata Entonces, de las uno pensaría que a ella Petro, a Petro, por eso, entonces uno pensaría que ella llega ahí por por el la U, ¿no? ahora, es una mujer que sabe el Esa ha tema estado en estos tecnológico, temas que un es montón, técnica, sí. pero sí, la Mm. promovían los Claro. políticos de la Héctor, ¿y U es un como gabinete ministra. técnico o político? Nosotros teníamos como dudas de cómo clasificarlos. ¿Tú clasificarías a No. Elsa Noguera como técnica o como política? No, a mí me parece que en esa clasificación son más técnicos que políticos. Ok, Yo creo que hay que reconocer que tienen un conocimiento, una claro. experiencia que hay que Arjona, por valorar. ejemplo, el de medio Eh, ambiente, pues lleva años Claro, trabajando en los claro. temas Entonces, alguien no puede ambientales. decir, no, es que él era el que hacía la cosa ambiental de Mm, Urra, que es una cosa muy discutible. Ok, sí, pero el que el señor ha estado metido ahí, claro, claro. que cero discusión. Iván Cancino, pues digamos, Claro, eso es sí, un tiene personaje. conocimiento de la Claro, justicia, que ya claramente. incluso la primera propuesta que hizo, que era una propuesta que me llamó la atención, francamente no la había oído, que era que quitaran la audiencia de imputación de cargos, que es tan visible en el Sí, sí, proceso sí. penal, y él dice que eso es innecesario. Yo francamente, pues Claro. derecho penal no, nunca he ejercido y no sé, pero él dice que eso es innecesario y me llamó la atención que la fiscal dijo, sí, sí, el doctor Cancino tiene toda la razón, vamos a quitar eso, yo estoy Claro, lista. Entonces ahí, por ejemplo, ahí hay una persona que sabe del tema claro. y entonces yo creo que el El gabinete ministro ha de sido, Defensa, ¿qué sabes tú de él? Porque nosotros no sabemos mucho de él y va a ser una figura clave, pues si el énfasis es en seguridad. sí, no, yo tampoco sé mucho, digamos, pues es un militar muy militar que ejerció toda su carrera allí. Yo creo que un poco opacado Hermano. por su hermano, por Enrique Mora Rangel, que además se llaman igual, Jorge Mora y el O otro sea, increíble eh, que se llamen igual. se llaman igual, son medio hermanos, en realidad, un primer matrimonio y un segundo matrimonio, pero pues yo creo que él estuvo un poquito opacado con eso. De ahí sí me parece que hay un tema importante, que es si ese ministro va a ser civil o militar. Ya Pero es, no podría ser militar, ¿no? O sea, creo que sí, constitucionalmente el no, no, sí ministro de puede. Defensa tiene que ser un civil, No, no, constitucionalmente no está ¿no? prohibido. Puede ser un militar. De hecho, ha habido militares encargados, pero no ha habido militares. Y oí decir que este ministro se iba a reintegrar, porque a este ministro lo sacó Petro. Ujú, Bueno, en realidad no lo sacó Petro, él dice que él renunció sí. porque no estaba de acuerdo con unas cosas, pero salió en el gobierno de Petro y la información que hay hasta ahora es que él va a reintegrarse a la fuerza. Y si se reintegra a la fuerza, que haya un ministro militar, me No, parece eso sí. un retroceso O sea, ya grande. Petro hizo un retroceso trayendo a un Claro, civil a un ex a un ex militar, militar de ministro de claro. Defensa, pero lo que nosotros entendemos es que no viene como militar, Pues sino como civil. ojalá sea Porque así. además tendría que sacar a una cantidad de generales. O sea, si a él lo reintegran, hay como 4 cursos de generales que tendrían que sacar por Sí, delante. pues bueno, ojalá sea así, porque yo le oí a él una entrevista en la que le preguntaron eso específicamente y dijo que lo estaban estudiando, que, Ah, que, sí. que probablemente, pero que estaban estudiando. A ver, después no ha habido más información, pero me parecería entendible, digamos, en el mensaje de la estrella que el ministro fuera un militar. Eso es un retroceso desde nuestra perspectiva y en nuestra interpretación, pero para él es una muestra, pues, de la mano dura y de lo que quiere simbolizar. Wow. Bueno, entonces en conclusión, Pero vamos bien, a mí es un el gabinete más gabinete no me técnico que disgusta. político, no tan nunca, pero que no son cuotas de partidos políticos, lo cual les dará un mayor margen de pronto de trabajo. Sí, sí, a mí el gabinete, Son gente que conoce sus temas y sí. salvo el canciller y Y Vivian, Vivian, que pues, pueden generar algunas dificultades. A mí el gabinete, francamente, me parece, a mí pues Vivian no sería que yo me nombraría, parece por supuesto, que pero fue una fiscal que no, hizo su trabajo ella es bien, una sí. buena funcionaria. Lo que pasa es que de educación, pues no sabe, Claro, digamos, claro, nunca sí, ha eso estado en el tema de educación, pero ella aprende rápido. Ella, yo la oí en unas entrevistas y ya parecía saber, digamos, a pesar de nunca haber estado en el sector. No, yo creo que el gabinete está bien. Ella
en particular, además, en las entrevistas que ha dado ha sido cuidadoso. Mm, Porque claro, siempre le preguntan, bueno, ¿y la religión y la claro, cosa? ok. Y ella siempre dice, no, yo voy a respetar la Constitución, hay unas decisiones que ya se han tomado y tal. Parece un gabinete que no es tan joven tampoco, ¿no? Que creo que eso también marca una diferencia, Ah, no, es grande con porque el yo gabinete creo, de Petro. tal vez el más joven debe ser Rodrigo Lara, porque Rodrigo Lara tiene Ah, no como hablamos de Rodrigo 50. Lara. No hablamos de Rodrigo Lara. Rodrigo Lara no es los nunca tampoco. No, él nunca tampoco, no, ninguno nunca. Sí, Eso no, sí, esos cuentos solo se lo sí. cree ya el que hace el libretico del Sí, video sí. cuando lo Porque ahora presenta. es nunca robado. Sí, Sí. nunca Sí, robado, sí. sí. Pero Rodrigo Lara, pues es un hombre joven, 50 años. A mí me parece que él tiene unas ventajas, pero también tiene unas desventajas. Digamos, tiene una ventaja, pues es un tipo que conoce, ha estado en el Claro. Congreso, etcétera. Fue presidente de la Eh, Cámara, ¿no? O del Senado. presidente, no De estoy la Cámara, seguro. creo. Sí, de la Cámara De probablemente. la Cámara, fue presidente de la Cámara, sí. Sí, él tiene O sea, él experiencia, conoce el Congreso. tiene conocimiento, es, es pues sorprendentemente una persona de origen liberal, ¿no? Ujú. Incluso liberal un poco contestatario, digamos, un poco no de izquierda propiamente, pero contestatario, siempre contra El las status quo. directivas de los partidos y, bueno, muy peleado con los hermanos Galán, Sí. en fin, em, hasta ahí digamos bien, bueno, la pelea con los hermanos Galán ya ahí no digamos ni bien ni mal, pero digo, es un hombre que conoce algunos temas. Tiene yo creo que dos defectos, pero que los puede moderar. Uno es un poco dogmático, por no decir terco, digamos, él cree una cosa y no se la quita de encima a nadie, como cuando promovió la ley de las encuestas que no aceptaba ningún tipo de comentario. Y lo segundo es que se deja sacar la piedra muy rápido. Sí, sí, Eh, él eh, es Chispita, fosforito. sí, fosforito, y eso sí es una cosa, Claro. porque Que aquí yo creo sí, que a él le toca un reto muy grande, Héctor, y es el manejo de la protesta social. Que yo siento que hay una persona que sea más fosforito, de pronto tiene que rodearse de otras personas claro, que, pues, que tengan como un manejo más tranquilo, porque él es el que va a tener que enfrentar esa protesta en la calle. claro, sí, ese es un defecto personal, digamos, que yo me imagino que él incluso lo tiene que tener Claro, identificado y puede haberlo trabajado ya, pues porque eso la gente lo claro. puede cambiar, es un tema de De hecho, carácter. tuve ese es- escándalo que trató de pegar a alguien, ¿te acuerdas? Cerca de la registraduría. en los escrutinios, Sí, sí, en Corferias, exacto. un portero no lo dejaba entrar y Así. él, venga, nos damos aquí en la jeta y tal. No, él tiene ese defecto y yo me imagino que lo está trabajando. Y si lo logra administrar, pues bien. Ahora, a él por esa razón, tampoco es que lo quieran tanto en el Congreso, eso es lo que le dicen a uno, Mm, digamos, en los pasillos, pero el Congreso, para decir la verdad, es prácticamente todo nuevo. claro. Digamos, setenta No, por es ciento de los senadores son impresionante. nuevos. Sí, sí, Entonces, en realidad, ¿que no quieren a Rodrigo? ¿Quién no lo quiere? Pues los que sí, estaban cuando él era claro, senador, que ya no hay ninguno claro. prácticamente. Entonces, no, yo creo que a él le puede ir bien. Me parece que el presidente Abelardo lo ha empoderado y hasta ahora, pues, bueno, se está dando este pulso en el Congreso, que ahora Sí. sí podemos hablar del Ahora Congreso. sí podemos llegar a donde estábamos con la gráfica de la oposición versus la coalición oficial. Esto es lo que nosotros hemos determinado, Héctor, que el gobierno va a arrancar con una coalición de 103 senadores, pues que es una mayoría No, importante, pues, ¿cómo? Claro. y 182 en la Bueno, no, Cámara. 103 senadores, no, 103 es el total de senadores. Y el Ah, sí, 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 103 es el exacto, sí, total de exacto, senadores. sí, y 80, creo que es 82, Debe, exacto, 82 de 103, perdón. exacto, sí. Pues que eso es bastante grande porque Petro tuvo 52 en su Sí, mejor momento. 82, no, no sé bien cómo esté esa Pues cuenta. ahí estamos La, contando al Centro Democrático, a Cambio Radical, al Partido Liberal que se declaró de gobierno, a los que se declararon de gobierno. sí, bueno, el Centro Democrático, el Partido Liberal, La Cambio U, Radical suman 38, son 62, 38, no son son 82, 62, son sí. Ah, 62, bueno, sí. no, entonces 62 Sí, sí. sí, son 62. 62 sí, porque del otro lado de la oposición, pues tenemos 26 del pacto histórico, tenemos 9 de los verdes, asumimos, digamos, Sí, los verdes son 11, sí. pero solo contamos 9 Porque porque está está JP JP. y hay uno de Mauricio Liscano, que hay un poco la duda de qué lado va a estar. Entonces, sumamos
9, llevan 35. ¿Cuántos hay Dos ahí? indígenas son 37. eh, 41, sí. 41 Lo que pasa es que hay algunos que independiente de mencionan oposición. como independientes, hay unos que no se saben, Claro, digamos, Jennifer Pedraza, Rafa estará en la eh, oposición seguramente. María Lucía Villalba, que es la del nuevo liberalismo, aunque ella apoyó en la campaña a Abelardo de la Espriella. No sé si Claro, esos 62 que son de la coalición, pues no quiere decir que todos estén entregados y habrá algunos que seguramente claro. Y en aquí, algunos casos se romperán el y quórum. aquí sí falta es preguntarse, pues, la película de la semana, que es la pelea Sí, o con sea, entre Uribe y el Uribe, Centro Democrático, impresionante. que, pues, bueno, todo indica, pues, nosotros estamos grabando viernes antes de que se produzca la elección el día lunes. Entonces estamos todavía a 72 horas de que se resuelva esa película, pero todo indica hasta ahora que se la va a ganar, A ver, no diría yo Abelardo, pero va a perder a Uribe. Yo digo que no, no necesariamente la gana Abelardo, porque yo entiendo que mi interpretación es que la coalición que se arma es una coalición del Congreso, que no tiene que ver con la coalición de sí, gobierno. sí, sí, Pues de hecho, esos 62 que claro, tenemos en la cuenta, hay 17 o 20 que, no que están claro. peleándose de ahí, pero que están, o sea, cada día, Mm, todo el tiempo dicen, nosotros estamos allá, claro, estamos con el gobierno, pero en esta disputa, sí, pues sí, sí. estamos compitiendo con otras personas por las mesas O sea, directivas del Congreso. cómo te explicas esa pelea? Porque Uribe dijo es que De Luque ha sido petrista. Y es verdad, De Luque, que es el candidato, digamos, apoyado por Abelardo, durante el primer año y medio votó con el gobierno porque la U se fue con el gobierno. Pero después se pasó a la oposición, se ausentó durante la reforma pensional, votó en contra de la consulta. Que en general en los 2 últimos años estuvo en contra Exacto, de Petro. exacto. Y le ¿Qué crees que está jugando que Uribe, por qué se atraviesa ahí a pesar de querer ser parte de la coalición no, de digamos, a mí me parece que del lado de Uribe lo que hay es una molestia en relación con Carlos Suárez, porque Alfredo de Luque tiene una relación cercana claro, claro. con Carlos Carlos Suárez, Suárez, que es el es estratega estratega de de él Abelardo. y es también estratega de Luque. Claro, Es claro, más, claro. Sí, entiendo que sí, incluso nosotros contamos aparece como un eso. Sí, sí, donante le donó de la plata, campaña sí. a De Luque, o sea, pues es de Luque. Bueno, de Luque es un decir, Sí, sí, pero sí, sí. tiene una relación Sí, muy bueno, cercana con De pues Luque. de lo que fuera. Y creo que ese es Esa es la razón. esa es esa él no la confiesa, y digo él, Uribe. Uribe, no la confiesa, y la niega incluso, pero pues todo indica que es eso, porque las otras que han mencionado, esta que tú dices de petrista, o la que otra que han mencionado mucho de que santista, porque efectivamente de Luque pues fue santista, ayudó mucho a que se implementara el De acuerdo acuerdo, de claro. paz, en fin, y entonces pues dicen que el presidente Uribe dice, ¿cómo vamos a enamorar a un santista? A mí esas no, francamente no me parecen creíbles, especialmente esta última, porque no podemos olvidar que la candidata de Uribe, que era Paloma, andaba con 3 ministros santistas Claro, en la campaña claro, y claro. Uribe los recibía feliz y ahí nunca Entonces, hubo Héctor, ningún mi veto. pregunta es al contrario, ¿por qué de la Espriella apoya a un tipo que apoyó a Petro el primer año y medio y que apoyó a Ah, Santos? Porque ellos ah, también sí. son súper antisantistas. Claro, no. Entonces mi teoría ahí es torpeza política, es primiparada. Es un amigo, porque lo que son Abelardo y De Luque, lo que son es amigos. Ellos mismos han dicho que fueron como parrandeaban juntos, digamos, en la época universitaria y cosas de ese estilo. Entonces, tienen una relación personal Ah, ok. y yo creo que por primiparada Abelardo pues le dijo a De Luque, bueno, está bien, muévete para ser Sin candidato. ambientarla. Sí, y nunca habló con Uribe y como está en ese tema de que él no habla con los políticos, pues bueno, si no hablan sino por señas, pues Pero me entonces parece la que eso sí situación es es difícil. muy costoso, sobre todo si el pacto histórico, si se van a voto limpio y el pacto histórico va a votar por el otro. Sí, yo no creo,
mi vaticinio, la siguiente movida, pero los vaticinios siempre tienen el riesgo, es va a ganar De Luque con 60 votos aproximadamente, porque entre otras cosas él cogió lo de los 10 verdes que estamos contando en oposición, él se los ganó, De Luque. Mm, Entonces él va a completar más o menos los mismos 60, porque se van unos del Centro Democrático y vienen otros que mm. estamos contando de la oposición para acá. Va a ganar. Eh, yo creo que el Centro Democrático va a seguir con su candidatura por puro honor, la de Honorio Enríquez, va a sacar los 17 votos propios y el de JP saca 18, máximo otro ¿Y el voto, pacto histórico lo vota con De consigue, Luque? y el pacto histórico vota en blanco. Ah, Eh, el pacto histórico votaría con Honorio Enríquez si no perdiera. Lo que pasa es que con la cuenta que yo acabo de hacer, De Luque ya ganó. Entonces, votar por el uribismo para perder, pues es una cosa que no tiene sentido. Entonces, terminan votando en blanco, es lo que yo creo. ok. Y gana De Luque, que es aparentemente una victoria de la Espriella. Yo digo es aparentemente porque yo insisto, ahí no se está jugando nada de la Espriella, sino se está jugando el tejemaneje interno del Congreso. Pero pues ya eso se volvió, la película se volvió así, entonces pues aparentemente gana de la Espriella. Y lo que sí queda es una herida de Uribe. Uribe sigue diciendo yo soy muy de la Espriella, del gobierno, de todo, pero la espinita le tiene que quedar porque, pues, bueno, Claro, él espera algún acto de generosidad de claro. parte de la estrella. Además, el Centro Democrático, pues, es el partido más votado de la Claro. coalición oficial, entonces casi que esa dignidad por derecho propio debería ser Sí. del Centro Democrático. Era como una especie de regla no escrita Mm, que el primer presidente del Senado en cada periodo es el del partido más claro, votado de la coalición de gobierno. Y esa pues era el Centro claro. Democrático. Y no se la quiere aceptar de Luque. No sé si en las 72 horas que faltan algo de esto pueda cambiar, pero es interesante. Pero además yo sí estoy celebrando que eso pase. Porque es que lo peor que puede pasarle a Colombia es que volvamos a la idea de que el Congreso es una No manuencia sabe, del, sí, que es lo que diga el presidente. claro, Entonces el claro, presidente dice, yo quiero a De Luque, no, que tenga dificultades. claro. A mí De Luque me parece que ha sido un buen congresista y seguramente puede ser un buen presidente del Senado y tal, y yo creo que va a ganar, pero me parece bien que les cueste, no tanto a él Claro. como a Abelardo de la Espriella, porque es que si no, ¿en qué se queda nuestra teoría que muchos celebraban Ujú, pues con bombos y platillos de claro, que qué bueno que el Congreso fuera contrapeso del Ejecutivo y no sé qué? claro, Eso no se puede olvidar de un día para otro. total. Entonces, Héctor, y sobre todo porque otra de las señales que ha tenido este presidente es el presidente electo, es decir, que él un poquito ha ninguneado a los congresistas, Sí, total. ¿no? No se ha reunido con los partidos, le ha dicho públicamente a los alcaldes y gobernadores que la relación va a ser con él, que no va a tener la intermediación de los partidos. También ha mandado ese mensaje a los gremios que me parece que es interesante, que tiene una interlocución con empresarios específicos, pero no con los gremios. Ajá. Y yo creo que eso va a terminar como afectando su gobernabilidad al principio. ¿Tú crees que en realidad el Congreso, como siempre, los primeros 6 meses es luna de miel con el Yo creo presidente? que los primeros 6 meses el presidente la va a tener relativamente fácil, pues fácil en medio de una polarización tan Sí, grande y teniendo a uno a Iván Cepeda pidiendo la palabra todos los días para recordar la desobediencia civil y claro. teniendo a Carolina Corcho, que pues bueno, te imaginarás lo que Sí, puede ser Carolina Corcho en una curul del Congreso haciendo no, oposición. O sea, fácil no la va a tener, claro. pero la mayoría la va a tener fácil, yo creo. Pero eso dura hasta diciembre. Ujú. De en diciembre en adelante los congresistas le dicen, bueno, no, ya, Y ya, además porque comienzan las elecciones claro, vienen las elecciones locales. locales, claro. Héctor, entonces pasemos a la otra señal que estábamos hablando de este gobierno de dos cabezas, de Abelardo manejando más lo político, José Manuel. Y José Manuel estuvo esta semana en Washington y yo creo que ese rasgo de esa alianza con Washington súper inequívoca, ¿no? Sí, China quedó ya en un segundo plano, que sí. siempre lo ha estado, pero ahora es mucho más explícito. No, Todo lo del escudo de las Américas, esa, no, está esa claro que hay una alianza esa audiencia que subordinada. hubo del Comité del Hemisferio Occidental en el Congreso, donde está el subsecretario de Estado,
que se discutió inclusive si Estados Unidos iba a tener bases militares en Colombia y donde quedó claro que era como unos centros logísticos de la policía, Ujú. pero esa alineación con Estados Unidos es otro rasgo No, que, eso sí está totalmente claro claro, y cada vez va a ser más claro, fuerte y cada vez ser más subordinado y no deja de ser un problema. Y no deja de ser un problema además el tema de que Abelardo de la Espriella sea un ciudadano estadounidense. claro. Tuvimos esta semana una dificultad que a mí me parece dura, compleja, que es el asesinato de este ciudadano colombiano, pues de la manera como lo hicieron prácticamente a sangre fría los agentes de ICE. eh, y respecto de los cuales Abelardo de la Espriella hoy, en este momento, viernes, horas de la No tarde, ha a hecho final de la absolutamente nada. tarde, no ha una sola palabra. José Manuel Restrepo estuvo en Washington todo el tiempo, no dijo una sola Claro. palabra. Incluso la congresista María Salazar, Elvira Salazar, María Elvira Salazar, creo que se les había ido la mano. hizo una Mm, declaración, pero los otros ni siquiera. Y ahí claro. sí me parece que hay un tema como de conflicto de interés con su ciudadanía compleja. Miremos lo que dijo José Manuel de su viaje a Washington, porque creo, Héctor, que ahí va pintando como los temas que son claves. ¿A qué vinimos a Washington? Vinimos a reconstruir la confianza perdida. Vinimos a recuperar un país deteriorado en el crecimiento, en sus finanzas públicas. Vinimos a corregir los errores en el manejo de la política económica de la patria miseria. Y vinimos a construir confianza y esperanza de ese futuro, de nuestra patria milagro. La pregunta es cuáles fueron los resultados de estas reuniones. Pues porque retórica hay y tal, pero él tiene una tarea concreta, que es eso que el ministro de Hacienda llama reperfilar La del- la deuda. Pues él se reunió con algunas personas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Ahí pues no se podía esperar propiamente un resultado concreto tan rápido, ni Inmediato. mucho menos, pero pues esa es su tarea. Y esa es una tarea que tiene que cumplir en los siguientes, digo yo, máximo 3 meses, Claro. porque de eso va a depender el presupuesto general de la nación, cuya discusión empieza en el Congreso mañana. Ujú. Entonces, el gobierno nuevo, el gobierno entrante, tiene que traer una propuesta concreta de cómo es que va a lograr bajar el servicio de la deuda para el año 2027. Y eso pues se tiene que hacer con los papeles ya firmados. Claro, Ahí no veo mucho avance por ahora, pero pues sí, hay que darles tiempo, no, claro. no se han posesionado, pues. Héctor, la otra señal que yo siento que ha sido muy evidente del presidente electo es que es un presidente que como Petro le va a apostar mucho a los símbolos, ¿no? Y creo que hay toda la discusión de posicionarse en la guarnición militar o no, más allá digamos, de la discusión de si el comandante, si el ministro va a estar, Va a ser civil o va a ser militar. civil o militar, pues siento que todo este uso de la religión y de la comunicación, ¿no? Petro se veía a sí mismo su principal rol como un comunicador y a mí me Claro. da la impresión que Abelardo también También, va a ser claro, claro. en esa misma señal y hay como muchos símbolos que ha comenzado a utilizar, ¿no? Lo de haber ido, digamos, a los santuarios, a visitar todos los santuarios religiosos. Creo que eso Sí, es un pues es símbolo. bueno, Acá claro. tenemos el video de él en el santuario de En Chiquinquirá. Chiquinquirá. Reina y patrona de Colombia, hoy ponemos bajo tu amparo el don sagrado de la vida. Que toda vida humana sea respetada, protegida y defendida desde su concepción hasta su muerte natural. Que desaparezcan la indiferencia, la violencia, el descarte y toda amenaza contra la dignidad de la persona humana. Ayúdanos a construir una cultura de la vida, del amor y de la solidaridad. Esa visita a los santuarios me parece que es muy, muy simbólica de un cambio Muchas peleas constitucionales va a haber, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy muy seguro que, que Abelardo de la Espriella hubiese podido hacer eso que acabamos de ver siendo presidente. Ajá. Ahí hay una discusión jurídica, Pero ¿cómo así? ¿No puede eh, ir a una iglesia un presidente? Sí. pero no puede ostentarlo. Esa Ok. discusión ya pasó con Marta Lucía Ramírez como Sí, vicepresidenta. sí, sí. Hubo una tutela, la tutela no sé qué orden le dio, pero le dijo eso no lo haga.
Después entiendo que la tutela se revocó, pero le pasó también a Iván Duque. O sea, estas discusiones ya estuvieron y claro, la religiosidad de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez en relación con No, esta no, cosa, pues no se compara. O sea, lo otro son es una laicos. cosa, sí, Sí, son sí, sí. laicos, Sí. pues nada, una cosa totalmente moderada. En cambio, yo sí creo que aquí hay una discusión de si el presidente puede hacer eso. Entonces, claro, la reacción inicial va a ser la que tú tuviste, que es, bueno, pero el presidente pues tiene su fe y tiene Claro, derecho a profesarla y tal. Sí, pero no en actos oficiales. claro. Y ahí va a venir una discusión, pero esa discusión no le sirve sino a él, además. Es Claro, igual que porque cuando a Petro lo refuerza. victimizaban. Ujú, Entonces, aquí le dicen, no, que es que usted no puede rezar, pues él reza más duro. Y claro, ahí claro, se va a armar una discusión claro. de Y, símbolos. y el tema, ¿tú cómo ves Ah, como pero símbolo lo de la guarnición que a militar? mí me parece Porque pésimo. miremos, bueno, no tenemos que mirar la discusión. A mí me parece pésimo el símbolo. A mí hay un tema constitucional, digamos, no solo constitucional, sino sobre todo institucional, que me parece que los protagonistas de esta discusión echaron de menos al principio, después han tratado de rescatarlo un poquito, es que la posesión del presidente de la República es en una sesión del Congreso, es decir, Claro, es un acto organizado por el Congreso, convocado por el claro, Congreso, claro. en el lugar que diga el Congreso, a la hora que diga el Congreso, etcétera, en las condiciones que el Congreso diga. Aquí pareciera que Abelardo entendió desde el principio que era su fiesta, digamos, y entonces él la organizaba y él invitaba a quien quisiera y donde quisiera. Primer error, que yo creo que ya se ha ido corrigiendo con el tema de que hay que hacer una proposición en el Congreso. Claro. Yo quiero ver esa discusión, vamos a ver cómo sale la votación, seguramente va a ganar Abelardo de la Espriella. Viene el tema de que Petro dice que él no presta la guarnición militar. Yo creo que eso sería un incumplimiento de un deber porque el Congreso es el que decide Claro, dónde quiere sesionar. Y si el Congreso dice yo quiero sesionar allá, el gobierno está obligado a permitírselo y a claro. facilitárselo. Pero bueno, pero más allá, digamos, de esa discusión, sí está el tema simbólico. Es que me parece ¿Es que la gente simbólico de qué para ti, Héctor? de Porque sumisión es que cuando un presidente, uno se posesiona con el mensaje de la posesión es yo estoy sometido a la ley, a la constitución, al pueblo a que usted está como representado en el jefe, al Congreso. pueblo, exacto. Y eso es lo que me parece que sí se está haciendo caso omiso, casi nadie lo menciona. Es que no se trata de rendir un homenaje a la fuerza militar, Claro, no, es que el presidente se posesiona en el Congreso porque está sometido al pueblo, claro. que está representado por esos señores que están ahí. Es que mira, yo recuerdo que hace muy poco, pues en el gobierno del presidente Petro, por ejemplo, se discutió mucho si los magistrados tenían que posesionarse ante el presidente Claro, y terminaron posesionándose ante sus propias cortes, porque no es un tema menor. Era cuando usted va y le jura al presidente, es como, usted está sometido al presidente y la claro. independencia judicial. Y ese mismo mensaje ahora parece Sí, olvidado. alguien me decía que él sentía que se posicionara en la guarnición daba la impresión de que estaba muerto del susto, ¿no? De que era como encuartelado, como Claro, sitiado. claro. Yo supongo que lo que él quiere demostrar es todo lo contrario y es Sí, como este es el dueño de la seguridad, hay estoy varias, del lado hay varias opciones de de los interpretación. soldados. Una es, yo no me puedo posesionar en el Capitolio porque me matan, digamos, y Sí, entonces me toca posesionarme en la claro. guarnición militar. Esa no parece ser, pero claro, uno puede llegar Sobre todo porque él a dice que esa él no estuvo el día interpretación. que repartieron el miedo. Claro, Entonces, pero uno puede llegar a esa interpretación. La otra es, no, nosotros somos capaces de ir a cualquier lugar de Colombia, ningún lugar está vedado para las autoridades y tal, como de soberanía. Pero si así fuese, pues lo haría en el Parque Caldas, en Popayán, y claro, no en una guarnición militar. claro. La tercera, a mí me parece, que no me gusta, pues me parece es como estamos en guerra. Ahora, y yo sí pregunto, ¿realmente en Colombia hay una guerra? Claro. O sea, es que yo creo que ni siquiera Zelensky se posesionaría en una guarnición Sí, sí, militar. sí. Eso da una señal o de que estamos en guerra o de que el presidente tiene que estar rodeado de militares porque si no Claro, lo matan. claro. Todo es un mensaje Sí, yo creo que es completamente parte equivocado. de esa masculinidad performativa que tuve en la campaña, Sí, ¿no? De entonces, la todo securitizado, el chaleco claro. por fuera.
Pero yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, que como símbolo, yo siento que es un símbolo No, que a mí no me gusta. O sea, yo siento que el normal. Congreso de verdad es el representante del pueblo Obvio. y hay que posesionarse ante ellos. Claro, Sí, pues. claro, claro. Y Y también creo que va a ser interesante ver si el Congreso le da gusto o no le da gusto, porque también ahí hay hay una señal de poder y de sumisión obvio, también. obvio. Ahí las cuentas de 62 contra 40 y algo, pues digamos pueden ser un poquito distintas. Yo he hablado con algunos congresistas y hay dos o tres que me han dicho, no, yo a eso no lo voto y son abelardistas Claro, totales. Pero dicen, no, el presidente tiene... Y la verdad, a otros que incluso están dispuestos a votarlo les parece una tontería, les parece es como, pero ¿para qué nos metemos en ese problema? claro, claro, Además, el lío de desplazarnos hasta allá, claro, ¿qué tal que no lleguen los congresistas? Pues es claro que los del pacto histórico no van a ir. Ya claro. Iván Cepeda hoy dijo que donde fuera Sí. él no iba a estar en la Que posición, lo eso cual es un símbolo también es democrático. horrible, total. Obvio, Y el presidente tampoco va a estar, o sea, él uno tiene tiene la como obligación de que estar. cosa de ser tan malos Ahora, perdedores. ahora, el presidente no tiene que estar en la posesión, ¿no? Sí, pero es un gesto no El estar. presidente estuvo, según me dicen, la única vez que el presidente estuvo fue en la entrega de Uribe a Santos, porque normalmente el presidente tiene que estar en la casa de Nariño esperando Ah, a que sí, termine el esperando, acto de claro, posesión para y llegue el claro, presidente, lo recibe y y se va. le entrega a su casa. Aquí, pues, si el evento es en una guarnición militar en Claro, el Cauca, pues no se puede producir esa claro. segunda parte del Además, yo protocolo. creo que siempre se puede hacer como lo que hizo Petro, incluso que se posesionó y después fue donde los indígenas, y creo que Claro, pero Santos también. además, O sea, eso podría ser Abelardo, posesionarse ante el y Congreso y eso, después irse obvio, a obvio, ¿no? festejar con los Aquí militares. yo creo que hay un hecho que una Claro, conducta que no se justifica, que manda un mal claro. mensaje, pero pues es un capricho del presidente que probablemente lo consiga, no sé, me parece que le están dando mucho valor al tema de que Petro dijo que no. O sea, el Congreso dice, pues de pronto hasta nosotros decimos que sí, y claro, hay un Claro, artículo del reglamento que lo permite, pero si Petro no presta la guarnición, ¿cómo hacemos para claro. organizar? Entonces, no sé si esa parte de la fiesta Mm, se va a dañar. A mí me gustaría que se dañara, confieso, porque me parece que el sí. símbolo O sea, a mí democrático de también posesionarse en el Congreso es me muy parece que importante. eso es fatal. Y está, digamos, en esa misma línea, pues todo ese discurso que tuvo contra Timochenko, contra Rodrigo Londoño esta semana, contra el acuerdo de paz. Yo escribí una historia hoy sobre eso, Héctor, porque me parece que eso también es utilizar el acuerdo de paz como un símbolo del enemigo que concentra muchas cosas también es diciente de cómo él quiere posicionarse como en otra narrativa totalmente diferente, pero que eso pues puede ser muy problemático, sobre todo si comienza a estigmatizar No, a claro. los guerrilleros en términos de su seguridad, en términos incluso de su propia política de seguridad, de sometimiento, de No, desmovilización. yo creo que es una postura muy equivocada. Ahora, otra vez como con la ministra de Educación, ¿puede? Yo No, no francamente puede. creo que no puede. No, En términos legales no puede hacer no nada. puede. Reforma, Ni va a ese acuerdo de conseguir paz una, quedó demasiado bien hecho, claro, ni va a amarrado, conseguir una mayoría en el pero Congreso sí para puede cambiarlo. quitarles presupuestos, sí puede quitarles interlocución interinstitucional, pero sobre todo crear un clima muy Sí, adverso claro, no. contra los Pero es, firmantes de la paz, y creo pero que es otra eso vez sí otro es error. muy A grave. mí me parece que es como un Duque 2.0 cuando quiso reformar la ley de la Jurisdicción Especial de Paz, porque mira que todo el mundo pues, salió, las Naciones Unidas ya dijo, Sí, señor, usted tiene que hacer claro, esto. Los propios aliados políticos que él tiene en el Congreso claro, salieron y dijeron, claro. no, mire, esto Claro, el Partido está, Liberal, el que Partido es Liberal clave en su pidió un comunicado, coalición, o total, por lo sí, menos produjo una cosa que yo vi en sus redes sociales, claro, que no sé si es un comunicado oficial, pero un trino claro, muy explícito diciendo, esto no se puede. claro, total, Entonces, pues no tiene la mayoría, entre otras claro, cosas, para dar esa pelea, pero probablemente yo creo que él, pues usó esa cosa que, pues sí, es que es difícil de explicarle a la gente, Timochenko en Madrid claro. y el permiso de la JEP y tal, y él utilizó eso, pero mira que hemos ido sumando una serie de cosas en las que decimos, no, pero
Abelardo no va a poder. Claro, Que claro, es claro, curioso y bueno, yo siempre he dicho que lo claro, mejor es que los presidentes no puedan, pero digo, no va a poder cambiar claro. el acuerdo de paz, no va a poder obligar a que a los niños les enseñen religión y menos religión cristiana o católica, en fin. Entonces, no va a poder hacer un montón de cosas y ahí los pulsos sobre qué tan poderoso es el presidente de la Pero República vuelve a surgir. pero lo que me parece interesante, Héctor, es que aunque no pueda en lo práctico, el énfasis en el discurso y en cambiar el discurso, la narrativa, que fue lo que hizo Petro, pues realmente uno de los grandes logros de Petro en su gobierno fue cambiar la narrativa, meter otros Claro, temas, claro. mover el debate, y yo creo que en eso, pues, si hay una señal de este presidente electo es que eso lo vamos a ver 4 años. Pero entonces vamos a tener 4 años de gobierno retórico. Sí. Estamos saliendo, terminando de uno y vamos a seguir en lo mismo, solo que con otro discurso, Aunque por renovado en otro lado, gobierno. como tienen las 2 cabezas, seguramente José Manuel y el equipo del gabinete más técnico va a estar muy orientado a Claro. resultados. Lo que yo he oído de algunos ministros es que la orden es como solo resultados, solo, Sí, son práctico, las varias caras del tigre. En realidad el tigre va a tener varias caras. El tigre va a tener una cara relativamente amable, técnica, que está representada en esos ministros, y el tigre va a tener una cara populista también, que está tratando de decirle cosas a la gente que le gustan, y ahí va a invocar pues el tema religioso y el tema de seguridad. Y yo creo que el tigre va a tener una cara fea, que es en la que está mandando mensajes de amenaza a la oposición, intimidantes, de claro. intimidación a la libertad de prensa. En fin, yo creo que el tigre va a tener por lo menos esas 3 caras. Héctor, a mí me parece que es interesante también esa apuesta por quitarle a la izquierda la base popular, ¿no? Siento que en algunos sentidos, Abelardo, a mí me recuerda un poquito Uribe 2002, como esa apuesta más por lo popular, por ir a los territorios, a Y las, a Uribe lo las logró. regiones. Aquí tenemos el video de cuando se reúne con Jerry Mina y Cuadrado, que van a su casa en Barranquilla. Claro, no, El y mismo Uribe, hecho que gobierne desde Barranquilla. claro, no, no, y Uribe lo logró y ese fue el éxito político de Uribe. Los sectores populares eran uribistas y fueron uribistas 12 años, y ese ha sido el gran éxito. Y Claro, después el éxito de la izquierda fue haberle arrebatado esos sectores claro. a la izquierda, y Eh, seguramente Abelardo va a intentar hacerlo. Ahora, tiene un tiempo, yo creo que esto está bonito, es porque las elecciones locales están relativamente claro, cerca y ahí va a haber una medida fuerte. total. Miremos el video de Jerry Mina y Cuadrado entrando a su casa. Puros símbolos populares, porque Sí, obviamente puros símbolos acudir a la populares. Selección Colombia en Sí. este contexto y tal es que la gente común y corriente pues sienta un grado de empatía con el presidente de la Esprilla. Claro. Pero ya vamos a hablar porque es que me acordaron que hoy hay, pues digamos que este fin ¿Hay de partido? semana hay tercer y Ah, cuarto sí, sí, puesto, sí, claro. hay Sí, final ya lo y del entonces mundial ya dio hasta aquí nomás. bueno, no, pero este episodio de esta segunda temporada va a competir nada menos que con la final. No, estamos Entonces, mal, Héctor. entonces tenemos dificultades. Sí, Sí, o sea, vamos terminando. sí, ¿Qué sí, dices? sí, porque yo por lo menos creo que yo no lo voy a ver porque yo me concentro ahora Bueno. en si Argentina va a Bueno, ser entonces campeón voy del a mundo. correr, que la otra señal es esa apuesta contra el bogocentrismo, me parece que es clarísimo, él ha dicho que va a gobernar desde Barranquilla. Creo que Portafolio tuvo un titular que me pareció tan bueno, que decía que este barrio, pues como ese Mesa de Yeguas de Barranquilla es como el Maralago Ajá. de Abelardo, ¿no? Que para allá está circulando Sí, sí, todo sí, el total. mundo. Pero a mí eso sí me gusta. A ti te gusta, ¿no? Sí, yo peleo mucho también con esta cosa de que todo esto sea aquí en Chapinero y que todo esto sea tan bogotano, y me gusta que los bogotanos que tengan que trabajen con el Abelardo vayan a aguantar calor allá y en fin, eso a mí me parece bien. Yo estoy feliz
Con eso es con lo único que en lo que estoy totalmente Aquí, asociado aquí en la silla al tenemos una presidente barranquillera que Uribe. está de muerte porque dice que eso va a haber un trancón tenaz, todas las camionetas, Claro, no, eso o sí va sea a que ser. Barranquilla se va a volver invivible. Claro, pero también va a haber, porque Claro, va a ser o una los hoteles apuesta. van a estar ocupados, en fin. No, pero más allá de esa cosa de verdad, yo sí creo que, pues vamos a ver si es cierto que se refleja en tratar de entender este país un Más desde poco, las regiones, claro, que sea desde desde, Bogotá. claro. Es que esto, Es que yo desde siempre he Bogotá, sentido que ser un país de tierra caliente gobernado desde la tierra fría crea claro, una disonancia cognitiva muy grande. O sea, obvio, creo obvio. que esa apuesta de las regiones Ahora, el Caribe es está chévere. ganando mucho en la representación política. Cuando hablamos del gabinete, por ejemplo, Ah, vimos que sí. había como 6 Caribes. Sí, 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 El sí. Dalete Elsa, Dangond, Mauricio, Mauricio Gómez, Elsa, bueno, no lo recuerdo de memoria, pero hay 6. Arjona creo que también es costeño. Arjona, el de Medio Ambiente, claro, que es de Córdoba Mm, también. Entonces van 6. Yo sé que van 6, pero no me acuerdo los nombres exactamente. Pero 6 Caribes es un montón. Y claro, bueno, si van a tener a Alfredo de Luque, presidente del Senado, claro. y todo indica que a Nicolás Barguil, presidente de la Cámara, eh, pues el Bueno, Caribe sin la suyo, costa al poder. me parece maravilloso. Y esa Eso sí qué va a ser la significará, realidad. Hito? Tú que te la pasas allá en Cartagena, ¿qué Pues, significará pues yo gobernar desde Barranquilla, tener un gobierno más caribe? ¿Eso qué implica? No, yo sí creo que cambian las prioridades, digamos, y un poco como en esa cosa, ahí sí hay como una revolución cultural. Yo siempre he mencionado la hipocresía bogotana como un valor cultural impuesto que tiene unas cosas positivas. Claro, cuando uno dice la hipocresía bogotana, la gente pues lo toma negativamente. Y claro que tiene unas cosas negativas, pero yo creo que en términos institucionales ha sido una cosa como, no, tratemos de mantener las formas, pues Ah, sí, y de cumplir, y en fin, y eso me parece positivo. Yo creo que el hecho de que esté en el Caribe, digamos, de que cambiemos ese foco de los valores bogotanos a los valores caribeños, yo sí creo que lo abre a un país que es mucho más plural, digamos, y también mucho más solidario. Es que eso de que la gente llegue, como pasa en el Caribe, sin preguntar a la casa de otro, ajá, fulanito, estoy aquí, paso, y aquí pues no, en Bogotá es imposible porque no se le puede hablar a nadie, porque como así usted viene a mi casa sin avisarme. Esos valores, digamos, caribeños, yo los aprecio mucho y creo que si se trasladan, digamos, a la forma del ejercicio público, lo desformalizan un poco, en fin, pero sobre todo, pues dan unas prioridades de inversión pública distintas, porque aunque nosotros digamos que la plata de Bogotá siempre se va, mm, lo cierto es que aquí cuando Bogotá logra una cosa, se chupa todo. ¿Cuánto se está chupando el metro de Bogotá en claro. términos de inversión pública? O el metro de Medellín hace ya 30 años. Entonces yo sí, yo estoy muy feliz con eso. A mí Sí. me encanta que les dé calor. Bueno, muy bien. Y está el último tema, Héctor, que a mí me da la impresión, volviendo a esa frase de destripar a la izquierda, que pues yo siento que hay como demasiada fijación en el Se volvió un término, y que si cliché. alguien dice, bueno, no quise decir eso, pues hay que creerle por lo menos para arrancar. Pero a mí me da la impresión que ese golpe a la izquierda y al petrismo, que claramente está en los planes de Abelardo de la Espriella, se va a dar mucho por el lado de la corrupción. ¿No? Porque me parece que el empalme, hubo una noticia que podemos, que la pongamos aquí mientras hablamos, sobre cómo el equipo ya puso una denuncia a la Procuraduría a la Contraloría y creo que a la Fiscalía también, denunciando corrupción en compra eficiente, en el Ujú. ICBF. Entonces creo que es por esa vía por donde el nuevo gobierno va a tratar de Sí. golpear como la imagen, la reserva moral de la izquierda. Yo creo que tienes toda la razón ahí. Y bueno, fue lo que dañó el empalme, porque el empalme, el Abelardo de la Espriella claramente lo quería utilizar como el escenario para estar diciendo Claro. ustedes lo que son es unos rampones, robaron todo, etcétera. Y bueno, terminó pasando lo que pasó, que es que no hubo empalme, pero lo que tú dices es, entonces se han dedicado a poner unos denuncios y eso que no han llegado. Los ministros durante los 3 primeros meses se van a dedicar Claro. a decir que encontraron no sé qué cosa, que encontraron una nómina paralela, que encontraron una obra inconclusa, que encontraron no sé qué, un anticipo que no se ejecutó, todo tipo de cosas. Eso yo creo que va a pasar, pero hay
digamos, tengo una preocupación más grande, porque yo sí creo que genera unos efectos políticos muy complejos, que es el tema de querer enjuiciar a Petro. No, es Eh, que eso. en toda esta discusión de las mesas directivas del Congreso y tal, en realidad hay un botín que el gobierno del presidente de la Espriella y el Centro Democrático, en eso ahí sí no están divididos, es tomarse la Comisión de Acusaciones de la Cámara en forma muy mayoritaria para, pues, estar. ¿Y crees que eso lo van a utilizar como una cierta intimidación o amenaza para que él no saque a la gente a protestar a la calle? ¿O crees que es de verdad que lo No, yo creo que lo quieren quieren, enjuiciar y yo creo que lo extraditar? quieren enjuiciar porque creen que esa es una manera de golpear electoralmente a la izquierda. Entonces, Pero eso puede la tener manera- el efecto contrario pues, de pues, cohesionar a la izquierda, cohesionar, y total, además no solo a la izquierda, o sea, realmente a mí sí total, me pero parece que esa judicialización de la política es fatal. total, pero ve tú y explíquele eso a los políticos. Es que los políticos a veces se meten en unos caprichos y yo sí los veo absolutamente concentrados en cómo le van a hacer unos juicios a Petro. Y pues Petro cometió unas conductas, bueno, la de la financiación de la campaña que está ahí, está aprobada en el Consejo Nacional Electoral, la participación en la campaña, la participación política en la campaña, en fin, ¿por dónde hay, digamos? Eso se necesitan son las mayorías en el Congreso, pues al menos en la Comisión de Pero, Acusaciones. ¿cuál es el efecto práctico de eso, si ya no es presidente? Haz de cuenta que que sí lo acusen. Pues le pueden, pues eso podría terminar en una declaratoria de indignidad política, y si es un asunto, si Ya es no un estando el asunto penal, presidente. claro, y si es un asunto penal, se va a la Corte Suprema de Justicia, Ah, okey. que yo creo que para Petro ese es el mejor escenario, francamente, No, pues porque es el escenario del Congreso pues es muy malo, lo va a claro. perder, y entre más rápido pase a la Corte Suprema, Mm. mejor para él. Sí, pues no hay propiamente un efecto, pero bueno, podría terminar en la cárcel si es que la Corte lo sanciona. Eso no creo que vaya a pasar, o O sea, siento que por lo hacer menos no eso en el corto sería plazo. un error si el objetivo es debilitar a la izquierda, Sí, porque lo único que va a hacer es victimizarlo. pero yo sí veo que ese es el camino Yo pensé que ese era más están como un queriendo camino hacer. intimidatorio como para mantener el garrote ahí, como, tú vas a incendiar las calles, entonces nosotros procedemos. No sé, no sé. Mira que ahí viene una pelea por quién va a ser el presidente de esa comisión de acusaciones. Daniel Briceño se lo pidió. Y claro que a él le encantaría No, pues, hacerlo. A cualquiera le encantaría claro, del lado poner de, el champú, pues, claro. imagínate, pues llamando a juicio No, pues, al presidente Petro, a solo indagatoria, obligándolo a que vaya al Congreso a responder claro, unas preguntas. Eso ya es un claro. tropeo O político. sea que, Héctor, me parece que una conclusión de esto de las señales es que vamos a tener mucha pelea. O sea Mucha pelea. que vamos a tener unas Va a mega tener crisis que tenemos que resolver y que los líderes políticos se la van a pasar es en unas peleas simbólicas, en unas peleas políticas y que los ciudadanos tenemos que estar por encima de nuestros líderes, Sí, porque yo creo que realmente es que tenemos demasiados problemas, ¿no? sí, lo que pasa es que pero los gobiernos cada vez influyen menos en la vida ciudadana, Claro, por fortuna. sí. Pero además la agenda política suele cambiar muy rápidamente por cuenta de los temas de la naturaleza. Ah, sí, sí, Entonces sí. vamos a tener el fenómeno del Niño Claro, y, claro. no sé, pues una gran Apagones, claro, sequía y unas cosas, o después unas inundaciones, un claro. temblor en no sé dónde, y los gobiernos, todo Me eso, encanta tu optimismo, pero Héctor. es que No vamos a siempre, tener polarización porque vamos a tener pero unas es que siempre, tragedias. siempre pasa, pero es que siempre pasa. Tú ves las agendas de los Claro, gobernantes. claro, Bueno, el COVID, imagínate, claro, Duque llega a ser presidente y le claro, cae el COVID. claro. Toda la carreta que uno hubiera Ahí podido llegó hablar la de cómo economía iba a ser el naranja. gobierno Sí, de sí, Duque, sí, sí. pues pasa para otra Claro. parte. Realmente en Colombia, que es un país de tantas tragedias, de verdad, y de tantas dificultades naturales y tal, la agenda la pone más la naturaleza que la dinámica política. La dinámica política la mantenemos en las conversaciones nuestras, los medios de O sea, un comunicación se entretenimiento. conocieran en eso. La política es un entretenimiento. Los argentinos que van a ser campeones descubrieron, Oye, Héctor, este programa va a salir descubrieron. justo cuando puedes quedar Sí, muy. bueno, pero vamos a ver. Pero los argentinos descubrieron eso mucho antes que todos. Los argentinos saben que la política es un entretenimiento, entonces por eso Evita y por eso, ¿cómo se llama? Maristela Martínez de Perón y Menem y después la señora esta.
que está presa, ¿cómo se llama? O sea, entonces si la La señora si la Cristina política es un entretenimiento Cristina que de venimos Kirchner. siendo tú y yo aquí, y los Somos payasos. comentaristas del entretenimiento, comentaristas del entretenimiento, que no es una mala, tampoco es una mala función. A mí los periodistas de Ojalá tuviéramos entretenimiento, la audiencia por de los ejemplo, periodistas del entretenimiento. exacto, por ejemplo, las crónicas de cine que hay en los periódicos son buenísimas. Ok, Es bueno, ya entretenimiento. sabemos a dónde podemos tener una puerta giratoria. Bueno, Héctor, pues muchas gracias. Bueno, nos Creo que vemos sí, el arrancamos esta nueva temporada con un esta tema nueva jugoso, largo. Y la eh, próxima va a estar buena porque la próxima va a ser ya con Congreso, estas peleas se van a haber resuelto, el gabinete está completo, se ha resuelto si la posesión es en la guarnición militar o no. bueno, Va a estar vamos a tener tema. Muchas gracias, Héctor. bueno. Bueno, con esto terminamos la siguiente movida. Por favor, marquen la campanita, síganos, queremos tener más seguidores y nos vemos la próxima semana en la siguiente movida. En el Congreso, El presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis experto. Inscripciones hasta el 24 de julio. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.